Bien, dialéctica de imperios. Estamos con Alberto Franceschi. Había dejado de salir algunas semanas por una sencilla razón. Estaba mal el nombre. Le agradezco a todas las personas que se dieron cuenta de que el cuadro decía dialéctica y no dialéctica. Y bueno, como no se corregía, ya Alejandra Rodríguez lo corrigió. Así que se lo agradecemos. Alejandra en Panamá, a su esposo también Pedro. Y nosotros estamos aquí hablando de estas conversaciones de los imperios. Fíjense, estamos a final de año, señor Franceschi, prácticamente estamos en septiembre, ya vamos a entrar en octubre, y en unas elecciones que son importantes para el mundo de los Estados Unidos. ¿Cómo está viendo los imperios, Rusia, China, Estados Unidos, el porvenir en medio de esta pandemia? Mira, la terminología que adoptamos sobre dialéctica, es decir, antagonismos, contradicciones, conflictos de estados, de imperios, lleva por supuesto implícita la comprensión de que cada uno de los actores de este mundo de contradicciones y conflictos a nivel mundial son estados y si son poderosos logran imprimir el sello de sus intereses en cada coyuntura mundial, en cada guerra, en cada digamos, periodo de prebélico o posbélico, pero también da el título de dialéctica de imperio para entonces comprender intrínsecamente cuál es la potencialidad de cada uno de los imperios. Y desde que no hacíamos este programa hace unos 30 días hacia acá, han sucedido cosas excepcionales que nutrirían una buena precisión sobre esto de la dialéctica de imperio, que es, uno, la oposición creciente contra el imperio chino de parte de Estados Unidos, y otro factor importantísimo, sin dejar de que tengan que ver los acontecimientos del Medio Oriente o de Europa o la beligerancia de Putin y China, de Putin y Rusia, etcétera, hay una cosa que es bueno que empiecen a procesarla los amigos que nos siguen en las redes, que es que Estados Unidos mismo, su dialéctica interna de grandes factores, de segmentos sociales al interior del Estado norteamericano, que se soporta en una élite gigantesca, con fuertes nexos con la industria, con la finanza, con los segmentos agrícolas, ganaderos, la agroindustria, el turismo, la construcción, las vías, el internet mismo, ese mundo extraordinario de los grandes negocios, de exportación, de importación, los tinglados, las plataformas comerciales y tecnológicas, todos los factores que incluyen, ¿entiende? El gran monopolio de universidades y de grandes empresas en la investigación, en la aplicación hacia tecnología, desde la investigación científica. O sea, este monstruo gigantesco que consume, no sé si 30-35% de la energía del mundo y es el partener comercial ideal, el socio comercial ideal para cualquier nación, porque permite con su absorción masiva de mercancías y de productos energéticos, de materias primas, etcétera, ser una suerte inimaginable para cualquier país que tenga Estados Unidos como receptor de esa capacidad de absorber esa impresionante capacidad de molienda, de transformación de materias primas, de minerales, etcétera, de uso de tecnología, de inventos, de patentes. O sea, ¿de qué estamos hablando, chicos? Estamos hablando de que Estados Unidos tiene la primera palabra para todas estas grandes contradicciones y conflictos del mundo. Y este aquí, que lo que hemos tocado en otros programas tangencialmente, a saber, si se va a producir un cambio en la política norteamericana a partir de la ratificación de la presidencia de Trump, esto es palabras mayores, porque significaría que si Trump es ratificado, mantiene a fondo una línea de contrarrestar y de apartar las ventajas que venía obteniendo China en el mercado mundial. Habría que prepararse para una acentuación de una guerra comercial, de una especie de guerra fría,
contra China y una especie de contención forzosa de la influencia creciente de los chinos, que fueron 20, 25 años, chicos, de esplendor, de aquellos privilegios que adquirió China de la mano de los propios Estados Unidos, que le dieron rienda suelta mediante toda clase de acuerdos que le daban privilegios en el comercio, en las finanzas, etcétera, para hacer de China lo que es, pero también lo que puede dejar de ser. Porque si tú escuchas, por ejemplo, los discursos de Pompeo como vocero de Trump o el propio Trump en los últimos días, y vas a conseguir que hay un cambio significativo, porque empiezan otra vez a exigir de China modificaciones en su régimen político, o por lo menos empezaron desde Estados Unidos a constatar que no va más los privilegios hacia China si China continúa como lo viene haciendo, siendo un Estado totalitario de opresión política interior, de negación de derechos nacionales a pueblos importantísimos de China o a segmentos de la nación china, como Hong Kong, el propio Taiwán, aunque sea estado separado, es de esa gran nación china, de esa etnia, de ese gentilicio chino que comparten con Taiwán. Están los uigures allá del occidente, que son musulmanes, están por lo menos 1 millón en campo de concentración. Es decir, todo tendiente a volver a desnudar ante Occidente la enormidad de los desaguisados y de las formas opresivas del Partido Comunista de Xi Jinping, que busca obtener de Estados Unidos lo que había obtenido en estos 30 años a expensas de las ventajas que le daba Estados Unidos, pero sin hacer ninguna concesión en el régimen político interno. Y es eso lo que Estados Unidos dice: se acabó, o aflojas o te haremos aflojar. Es decir, que China está contra las cuerdas. Estados Unidos está poniendo contra las cuerdas a China. No ha podido ponerlas contra las cuerdas porque viene de un ímpetu muy fuerte, pero en los próximos 8 o 10 años, China, a menos que arriesgue una guerra convencional que lleve a un armisticio y a un modo, ¿cómo se llama? Y a una nueva división de áreas comerciales, etcétera. Pues esas serían las peores soluciones. China lo que tiene que pensar, las fuerzas más ¿cómo se llama?, creativas de la propia China, tendrán que ver qué les conviene. Si mantener ese férreo control totalitario del Partido Comunista o arriesgarse a aperturas políticas que lleven, así como desmontaron el viejo comunismo de Mao Zedong y el estatismo asfixiante y la represión indiscriminada que llega o pasa por lo de la Plaza Tiananmen allá a finales de los 80, si hay una apertura para una modificación. Pareciera que no, pero hay quien pronostica que China en el futuro serán 5 o 6 naciones. China arriesga la pérdida de su unidad interior. Esas son cosas que hay que ir estudiando porque será el signo dominante del siglo XXI en la política mundial. La contradicción China-Estados Unidos puede y debe ganarla. Y en ese sentido a nosotros nos interesa, porque esto de Irán y lo de, ¿cómo se llama?, y lo de pactar una retirada del Medio Oriente, de insistir en las alianzas árabes con Israel, que está patrocinando con 7 u 8 naciones. Hay una modificación sustancial bajo la égida de Trump en las relaciones internacionales. Hay una especie de empujoncitos leves que le está echando a Europa a entenderse con Putin, no para pasar a ser dominadas por Rusia. Rusia no tiene capacidad para más allá de otra cosa que vender su energía, su petróleo, su gas a Europa Occidental. Y no es verdad que haya un plan como lo hubo en la buena época de la Unión Soviética para absorber una parte importante de Europa a esa vocación de imperio universal que tenía la Rusia comunista. La Rusia, que ya no es comunista de hace 30 años, busca una coexistencia pacífica con Europa y ganarse en buena lid de su exportación de materias primas un espacio importante en la economía europea, a cambio también de facilidades que le dé el capitalismo europeo a su propio desarrollo. Eso no lo entendía Obama ni la Clinton, que querían mantener la agenda de la línea antirrusa
contra porque eso estaba ligado y está ligado a ese tipo de candidatura y de estilos de gobierno como el de Obama y el que se propuso la Clinton y perdió, de rediseñar la economía norteamericana en función del viejo pleito con Rusia para favorecer determinados segmentos de la industria de armamento, mantener esos conflictos de las áreas rusas y de las áreas europeas, la aniquilación de Libia, la propia guerra siria, las guerras del Medio Oriente, venían de ese tipo de contradicciones donde la potencia norteamericana debía privilegiar esos conatos de guerra que armaba Obama por el llamado Estado profundo, que en última instancia, y es eso lo que es cada vez más evidente, no te vayas a dormir, era cada vez más evidente lo que pronosticó Ike Eisenhower en el último discurso de despedida allá en el año 59-60, que era el peligro del complejo militar industrial norteamericano, es decir, la fuerza poderosa que quisieran llevar permanentemente a Estados Unidos a conflictos fabricados para generar grandes masas de ingresos para determinados segmentos del poder de estos círculos financieros que anidaron en los dos partidos y que venían controlando en la última etapa sobre todo esos factores de portadores de guerra. Si tú te pones a ver, el que debería merecer el premio Nobel es Trump, que de verdad no ha emprendido ninguna guerra, y más bien quitárselo a Obama, que tuvo en 7, 8 guerras durante sus 8 años de mandato. O sea, esto que parece complejo es sin embargo de una gran simplicidad. Estados Unidos está en un gran viraje histórico para dictaminar las nuevas reglas de juego mundial, donde ellos amenacen con ser prescindentes y retirarse a su frontera, pero para nada eso es literalmente así. Sencillamente no quieren no quieren tener los viejos conflictos, quieren batirse en el terreno comercial, en el terreno tecnológico, en la carrera espacial, por ejemplo, y en la ayuda real y efectiva a que los países mismos generen su resistencia a esta empresa de dominio chino que ha empezado a sufrir un parado inmediato en los últimos meses y que puede salirle caro en su retroceso, porque China puede conocer factores de crisis a partir de este retroceso obligado al que la obliga Estados Unidos. Estamos en plena dialéctica de imperios, amigo Alejandro. Así es, y los próximos 8 años van a ser interesantes para ver qué va a pasar con China, que no es un enemigo como tal, sino va a tener que, como dice usted, replegarse, y vamos a ver los eventos suceder a nivel mundial en dialécticas de imperio. Gracias, Alberto. No me dormí, me pareció bastante interesante. Okay. Hasta pronto. Un abrazo, gracias por haber... En nuestra página Repúblicos.org. Así es, no dejen de visitarles y saber lo que están haciendo y cómo cada vez suman más personas en repúblicos.org. Gracias, Alberto Franceschi, hasta pronto. Gracias, amigos. No olviden suscribirse a Promoción 24 Horas de Opinión, a mi canal de YouTube Alejandro Marcano Santelli y a las redes sociales de Alberto Franceschi. Hasta pronto. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.